Bueno, bienvenidos al cierre de las sextas jornadas de comercio exterior de la Agencia ProCórdoba. Disculpen la breve demora. Quisiéramos hacer algunas consideraciones técnicas antes de arrancar y presentarles a los disertantes. Les pedimos por favor que recuerden silenciar sus micrófonos durante toda la charla para no tener interferencias. Y les recordamos que esta presentación está siendo grabada. Muchas gracias. También les recordamos que pueden hacer consultas usando el chat. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Agencia ProCórdoba le damos la bienvenida a esta cierre de las jornadas, de las sextas jornadas de comercio exterior que organizamos de la agencia en forma consecutiva desde el año 2015, y de que este año nos sorprende con la modalidad de que tenemos una nueva versión, que es la versión de que la realizamos enteramente online, que para nosotros ha sido un desafío, pero a su vez también una interesante forma de ver cómo mancomunadamente entre todas las instituciones públicas y privadas pudiéramos continuar con esta actividad de que es tan tradicional para la provincia de Córdoba para fomentar la cultura exportadora, y de que hoy tenemos también este cierre muy característico y particular, los cuales le agradecemos muchísimo la presencia. Esta presencia virtual que lo sentimos muy cerca, que encontramos aquí y vemos entre los inscriptos y que se están sumando también a empresas con las que sabemos trabajar. Estamos viendo, diríamos allí, gracias por dejar prendida en este momento también el video para poder verlo y sentirlo más cerca, funcionarios, exautoridades de la agencia, funcionarios de Córdoba, nos están acompañando también de otras provincias, de Pro Mendoza, de Pro Salta, autoridades de Cancillería, se encuentra también el ministro Fernando Lerena, lo anoté para no olvidarnos, porque gran conocido nuestro, diríamos, con tareas también en común, otros funcionarios también de otras instituciones, de nivel nacional, de la provincia, y bueno, así que aquí estamos, nos encontramos nuevamente con este cierre, un cierre en el que queremos principalmente agradecer a todas las entidades que siguieron confiando, como siempre en todas las ediciones anteriores, y que ha permitido de que sea posible estas jornadas. Nosotros, para poder realizar estas jornadas, siempre invitamos a que se sumen en un calendario mancomunado para poder brindar a las empresas e interesados un nutrido grupo de actividades, que este año decimos que era un desafío porque era totalmente virtual y totalmente de capacitación. Aquí no hemos podido hacer, diremos, en este mes, por el momento, misiones u otro tipo de actividades tan típicas de nuestra agencia. Así que queríamos agradecer la participación de todas las entidades que están mencionadas allí, porque todas han sumado alguna actividad, han organizado, coorganizado o compartido actividades que les son propias para poder nutrir nuestra agenda. Esta agenda de mayo concluyó con 47 actividades virtuales, gracias, como vuelvo a repetir, la contribución de todas estas entidades, sumadas también a las actividades propias como Ministerio de Industria, Comercio y Minería y de la Agencia ProCórdoba, que somos hoy quienes estamos recibiendo a ustedes como anfitrión. Y todo esto nos permitió sacar un número muy interesante, que fue el total de participantes en todos estos eventos de mayo de 3.231 personas. Llama la atención ese uno, bueno, interesante saber quién es, que es cada uno de ustedes que participan, y sin contar los que estamos hoy participando en este evento de cierre. Así que, ante todo, un enorme agradecimiento a todos ellos para poder continuar y hacer sostenible estas jornadas que son tan típicas de la provincia de Córdoba y su área de comercio exterior. Para dar inicio a estas presentaciones, le vamos a comentar que se van a realizar en una forma consecutiva, cada uno de los oradores va a realizar uno tras otro sus presentaciones, y vamos a finalizar con una respuesta a preguntas que están abiertas desde el primer momento y van a ser realizadas a través del chat por escrito. Así que siéntanse libres de ir realizando ese tipo de consultas o opiniones a través del chat por escrito. Ahora sí, entonces, estamos, y permítanme presentar a los tres oradores de hoy, y como anfitriones, desde el Ministerio de Industria, Comercio
y Minería de la provincia de Córdoba, el ministro Eduardo Castelo, como anfitrión de todos ustedes, desde aquí del gobierno de la provincia de Córdoba, el presidente de la agencia ProCórdoba, Jorge Marcotegui, que también, digamos, quien va a exponer sobre nuestras propias actividades y características de nuestra organización, y tenemos como invitado, a quien agradecemos muy fuertemente y que siempre nos ha acompañado en todas las jornadas que hemos realizado, a la Cancillería Argentina, ese brazo ejecutor de la política exterior con quien siempre trabajamos, tanto de su sede central como con la red de las embajadas y oficinas consulares que se encuentran en el exterior, como así también con la Agencia Argentina de Comercio Internacional. En este caso, el ministro Fernando Lerena es quien va a dar la palabra y la presentación por parte del Ministerio Central. Así que, bueno, para dar, diríamos, inicio directamente, los dejo entonces con nuestro dueño de casa y anfitrión, el presidente de la Agencia ProCórdoba, Jorge Marcotegui. Bueno, buenas tardes a todos. Especial saludo al amigo y ministro Eduardo Castelo, al ministro Lerena y a todos los participantes de esta reunión virtual. A ver, perdón, estamos teniendo allí un problemita con el sonido. A ver, Luis. Luis Roberto. A ver, ¿nos podemos contactar allí técnicamente? A ver, tratemos de ver allí si podemos recobrar el contacto con la agencia. En este momento se encuentran en la agencia. Desde allí estamos realizando la comunicación. Si tenemos alguna información, Sofía, Lourdes. Están intentando restablecer la conexión. Bien. Aguardamos unos minutos, si no podemos continuar con la actividad. Me comenta si tenemos allí algunas respuestas, Sofía, Lourdes, desde la sede. Hola, ¿ahora me toman? Sí, Jorge. Bueno, mil A ver. disculpas. Sí, ¿me están tomando? Sí, se escucha muy bien, Jorge, adelante. Que no sé hasta dónde me tomaron, de algunas consideraciones sobre los efectos que ha tenido la pandemia en las actividades económicas. Nosotros lo que vemos como certeza es la caída bastante importante de los productos brutos. Esto obviamente tiene su correlato en el comercio internacional. Indudablemente que va a estar fuertemente afectado el comercio internacional este año. Y lo que nosotros se tomen algún tipo de política comercial restrictiva. También hemos visto durante la pandemia que en el caso de algún sector específico, llamémosle los agroalimentos, lejos de soportar alguna restricción, hemos tenido levantamiento de alguna barrera por la necesidad de los países en productos básicos ligados a la alimentación. Pero nosotros vemos ese factor como una amenaza. También vemos problemas de logística asociados a toda esta cuestión de la afectación que tiene el comercio exterior. Y también el tema de que vemos que países centrales se replantean algún tipo de localización de producciones esenciales,
doy a veces, charlábamos y lo hemos visto, el ejemplo de por ahí de medicamentos que ha tenido problemas Europa porque han trasladado sus producciones a China. Con lo cual, todo esto va a producir seguramente reacomodamientos, modificaciones, cambios, que indudablemente desde Argentina tenemos que creíamos que iba a ser muy importante, teníamos programas, lanzamos nuevos programas, con alguna modificación de algunos ya existentes, y nos hemos encontrado con, bueno, con algún tipo de dificultad y realmente hemos tenido que, digamos, rediseñar muchos programas para tratar de afrontar esta situación inédita, además absolutamente imprevista. Yo creo que hay, bueno resaltarles que la Agencia ProCórdoba, que funcionamos dentro de la órbita del Ministerio de Industria, Comercio y Minería en el Gobierno de Córdoba, es una sociedad de economía mixta, privada, y yo creo que nunca más acorde a estos tiempos que estamos transitando, porque ha sido fundamental una articulación efectiva, ágil, dinámica, público-privado, porque nosotros, los que detentamos algún grado de responsabilidad, debemos asumir el compromiso de redoblar el esfuerzo, de no bajar los brazos, y realmente las pymes cordobesas, que son el objetivo esencial de nuestros esfuerzos, realmente nos han dado muestras muy valores, porque en circunstancias harto extremas han reaccionado de una forma que yo al final de mi presentación voy a hacer mención específicamente con nombre y apellido de algunas pymes cordobesas. Nosotros, obviamente, les decía, hemos tenido que adaptar nuestros programas en el marco de esta pandemia provocada por este virus. Ustedes se darán cuenta que se produjeron suspensiones de las ferias internacionales, la imposibilidad de realizar misiones inversas, las restricciones de circulación que tuvimos al comienzo de la cuarentena, pues llevó a todo esto un rediseño muy importante en la gente, sus perspectivas post-cuarentena. También implementamos una muy puntual con todas las pymes cordobesas, pero bueno, nos planteamos que nuestros distintos programas debíamos ayornarlos. Hemos trabajado mucho desarrollando muy rápidamente dentro de nuestra plataforma Exportadores de Córdoba, desarrollamos un directorio que le llamamos COVID-19, donde invitamos a todas aquellas empresas cordobesas que ofrecían productos ante la pandemia que se subieran a esta plataforma. La verdad que tuvimos una respuesta maravillosa, porque en pocos días habíamos superado la centena de empresas ofreciendo sus productos, así que la verdad que fue una reacción muy rápida y con un acompañamiento muy importante de empresas cordobesas. Después empezamos dentro de nuestro directorio de oferta exportable, que es una plataforma que nosotros tenemos, empezamos a trabajar en plataformas con rondas de negocios virtuales, donde se abre un espacio para
la calendarización de reuniones virtuales entre empresas locales y extranjeras, o sea, tratando de hacer rondas internacionales. Así que empezamos, esa plataforma cuenta con un gestor de documentos para el intercambio de imágenes, catálogos, fichas técnicas, que la coordinación de estas reuniones seguirá a cargo de coordinadores de la agencia. También trabajamos mucho con algo que ya veníamos trabajando, con un área específica nuestra que es de cooperación y relaciones internacionales. Seguimos trabajando con las compras públicas, con lo cual brindamos asistencia técnica a las empresas para que se presenten a licitaciones. Se imaginarán ustedes que en estas circunstancias se han impulsado mucho, los estados han estado comprando muchas cosas, hemos participado y hemos tenido con enorme satisfacción la noticia de que varias empresas cordobesas han ganado licitaciones internacionales. Por otra parte, el programa de inteligencia comercial, que es un programa que trabaja detectando la potencial demanda en distintos mercados específicos, ha estado trabajando buscando datos de potenciales clientes, apoyándose con las empresas cordobesas en distintos sectores. Otra cosa que hemos estado haciendo mucho ha sido, y estamos desarrollando, justamente ahí lo quiero señalar porque hay gente de Cancillería conectada, a través de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, en el programa para asistencia remota de capacitación técnica a las empresas. Allí estamos trabajando con una asistencia in company, y bueno, ahí ya lo decía Viviana, es resaltar la satisfacción que tenemos de realmente la relación impecable que tenemos con la Cancillería. Nosotros tenemos la mejor de las relaciones, y ahí estamos trabajando con... ¿Estamos con conexión? Hola, hola. Sí, Jorge, lo escuchamos. Se entrecorta un poco, pero a ver, sí. Podemos insistir un poquito más, si no vamos a tener que cortar, a ver. Sí. No, si me escuchan, ténganme al tanto, Viviana, porque sí, yo la verdad que no sé. Sí, lo escuchamos. Bueno, les quería decir, estaba hablando de los programas de asistencia en company. Bueno, yo simplemente, para ir cerrando, porque tenemos muchos problemas técnicos, lamentablemente, pero quería mencionar con nombre y apellido las empresas que durante la pandemia han podido hacer o su primera exportación o ganar un nuevo mercado o, como decía recientemente, ganar una licitación pública internacional. Los voy a mencionar porque yo creo que es un homenaje que tenemos que hacer al emprendedurismo de las pymes cordobesas, que en medio de este drama que estamos viviendo han podido seguir trabajando y alcanzando estos logros. Voy a mencionar los nombres de las empresas. Estudios Cronfus, de Córdoba, ganó es un estudio de diseño industrial. Ozonizer, de Córdoba, que ha hecho exportación, la primera exportación de equipos de ozono. Abedian, esto es una empresa de servicio que exportó software de salud. Son soluciones tecnológicas para el sector de salud. Hizo una primera exportación a Colombia. Un agente Pesot de San Francisco, que ganó una licitación pública a Panamá, de allí es lo que le estaba diciendo recién. Hacen alineadores y computarizadas de rueda, elevadores de vehículos. Grupo Aceites del Desierto, de la localidad de Holberg, fabrica aceites y harina de origen vegetal, 100% puro. También fueron, todas estas empresas que estoy mencionando fueron de alguna forma asistidas con algún programa de la Agencia ProCórdoba. CIEC SRL de Córdoba, con mobiliario hospitalario. Trendel de Córdoba, son también, fabrica sillones para tratamiento de hemodiálisis y hemoterapia. Denimed, también gente de Córdoba,
también fabrica sillones odontológicos, mobiliario de salud. Inforest, de Altagracia, que es una fábrica de equipamiento contra incendios forestales, ganó una licitación de UNOPS Argentina, también una licitación. Translation Back Office, que es una empresa de servicios de traducción de Córdoba. DASA, es una empresa de Jesús María, que produce y comercializa specialties, exportó por primera vez a Canadá. Celexa, de Villa del Totoral, también produce y comercializa specialty, hizo una exportación a Colombia. Recoletos, de Corral de Busto, es una fábrica de panificación que tiene un producto novedoso, hizo una operación a Chile. Emegón, de San Francisco, que fabrica pisos de goma y goma metal, hizo una exportación a México. Pelacani, de Córdoba, una fábrica de autopartes, hizo una exportación a Reino Unido. Resortes Argentinos, de Córdoba, otra fábrica de autopartes. Y Capemi, que hace piezas de goma y goma metal, hizo una exportación a Estados Unidos. Finalmente, quiero mencionar a dos empresas pymes de Córdoba, que creo que son motivo de orgullo para nosotros los cordobeses, y creo que para Argentina y para Latinoamérica, que son fabricantes de respiradores artificiales. Me refiero, las habrán sentido mucho en la prensa, a Tecme y a Leistum. Son dos empresas cordobesas que en alguna asistidas por la agencia ProCórdoba. Y realmente nos llena de orgullo que en esta época dos firmas cordobesas estén fabricando algo tan esencial y exportándolo al mundo. Así que bueno, muchas gracias y dispuesto a escuchar las preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Si bien hubo allí unos baches o intervalos en la parte de lo del audio, lo que se quería destacar justamente es las actividades de la agencia, que incluso en este periodo que estamos teniendo, bastante anormal en cuanto diremos a lo fluido que necesita el comercio exterior, nuestras empresas han estado participando también muy activamente en la medida de sus posibilidades para poder trascender también dentro de estos momentos y llegar a mercados externos. Un poco también por eso es que se reflejó en la presentación del presidente el nombre a veces o querer ejemplificarlo con algunos casos de empresas que han podido realizarlo también en este periodo de pandemia. A continuación, entonces, vamos a dejar la palabra al embajador Pablo Sibori, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, que nos va a presentar en su exposición Perspectiva, Instrumento y Acciones para Impulsar las Exportaciones. Embajador Sibori. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar quiero agradecer a ProCórdoba por la invitación y a todos los presentes por este tiempo para escucharnos. Para nosotros es importante estar en contacto con todos los actores relacionados con la promoción del comercio y de la inversión. Así que muchas gracias a todos por este tiempo. Bueno, permítanme en primer lugar resaltar un hecho puntual que tiene que ver con el retorno de las funciones de promoción del comercio y la inversión al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ¿Sí? Un hecho que no es menor, habida cuenta que en los últimos 4 años estas funciones habían sido absorbidas por el Ministerio de la Producción. Y si bien esto parece nada más que un hecho administrativo, no lo es, teniendo presente que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tiene todo el sistema de sedes en el exterior, por tanto, es quien tiene el músculo, la fuerza de vinculación y de acercamiento con los mercados en el exterior. Por eso, que vuelvan las funciones de promoción del comercio y la inversión al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, implica también una visión más integral de una integración o de una visión económica o de unas relaciones económicas internacionales de la Argentina hacia el mundo. ¿Por qué es esto? Porque la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión se inserta en el marco de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que a su vez tiene otras 2 subsecretarías, la Subsecretaría de Negociaciones desde el Mercosur y la Subsecretaría de Negociaciones de Argentina en términos bilaterales.
Entonces, todo ello permite una visión integrada de lo que es las relaciones económicas internacionales. Es decir, uno para hacer promoción del comercio necesita entender cuál es la lógica y la política del país en términos de su relacionamiento con el mundo, ya sea parado de los pies de su bloque de integración, es decir, el Mercosur, o ya sea desde las relaciones bilaterales que se llevan adelante. Hay que tener presente también que en esta nueva reestructuración del sector público, en términos de promoción del comercio y la inversión, se inserta la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, que junto con esta subsecretaría son los dos instrumentos del sector público que llevan adelante acciones de promoción del comercio y la inversión. Como ya se ha mencionado previamente, la agencia se aboca fundamentalmente a todo lo que son las acciones vinculadas con las ferias, que hay un cronograma nutrido a lo largo del año que entiendo ya todos conocen, y también a lo que hace a las acciones de capacitación y asistencia técnica in company, es decir, todo lo que es hacia el interior de la Argentina y con las empresas de la Argentina. En tanto, la Cancillería y fundamentalmente esta subsecretaría lo que hace es trabajar hacia el exterior en lo que hace a las misiones comerciales y todas las acciones de posicionamiento o de consolidación de mercados, trabajando con las sedes en el exterior. Ahora, un punto central para nosotros como subsecretaría es una visión federal del país. Por eso nuestra participación en este seminario. Entendemos que no hay posibilidad de hacer promoción del comercio si no lo hacemos junto con las provincias de nuestro país. Y no solo con las provincias, tenemos una mirada federal y sectorial, es decir, nosotros pretendemos trabajar con los sectores en términos de corredor productivo, y por eso nos parece interesante que hay ciertos corredores productivos que hay que trabajarlos a nivel de región. Si uno piensa, por dar un ejemplo, en los cítricos dulces, uno tiene que hablar de un conjunto de provincias que tratan el tema, y tenemos que tratar de trabajar el tema de un sector y de una región del país para hacer una oferta exportable de la Argentina y no trabajarlo fragmentadamente a partir de cada gobierno provincial, sino aunar esfuerzos, trabajar conjuntamente y de esa manera consensuar ciertas estrategias de inserción internacional. Ahora, permítanme 5 minutos para plantear qué es lo que nosotros vemos, cuál es el escenario del cual partimos y qué es lo que pretendemos desde esta subsecretaría. Lo primero que nosotros vemos es que estamos en un país que tiene una apertura comercial muy baja. Es un país cuya economía está muy poco abierta al mundo, ¿sí? Y el hecho central de esto es que cuando uno mira cuál es el grado de apertura de la economía argentina, se encuentra que no es más que el 25%. Y si uno toma las exportaciones, este porcentaje no supera el 13-14%. Asimismo, si uno analiza las exportaciones argentinas, lo primero que encuentra es que existe una fuerte concentración en términos de producto y de mercado, ¿sí? Tan solo tener presente que el 40% de nuestras exportaciones son commodities agropecuarios y que el Mercosur, básicamente, más la Unión Europea, representan el 40% de nuestros mercados de destino, nos dice que esto es así. Ahora, esto es en lo que nos tenemos que quedar, no. El mercado internacional y los mercados internacionales le dan una gran oportunidad a la Argentina, una oportunidad de ampliar, de llevar adelante una estrategia basada en una diversificación de mercados y de productos, y de esa manera ampliar su capacidad exportadora y su apertura al mundo. Ahora, cuando yo hablo de la apertura al mundo, no me refiero únicamente a las exportaciones. Argentina necesita una fuerte vinculación con el mundo, también en términos de importaciones y también de inversión, porque necesita diversificar y potenciar su estructura productiva. Argentina necesita complejizar las cadenas de valor que hoy son competitivas y necesita desarrollar un conjunto de cadenas de valor nuevas. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos una matriz productiva que responda a la matriz social del país, sobre todo en lo que hace al interior profundo de la Argentina, ¿verdad? Necesitamos desarrollar nuevas actividades productivas que generen empleo y den mejores condiciones de vida a quienes habitan en el territorio nacional. Ahora, para que eso sea posible, tenemos que pensar que los productos que se desarrollen tengan como horizonte el mundo, y para poder tener la tecnología y la capacidad competitiva para llevarlas adelante, necesitamos vincularnos con los flujos de comercio y de inversión del mundo. Por eso,
entendemos que la promoción no es únicamente de exportaciones, sino que es de inversión y comercio, porque tenemos que elevar los flujos de comercio y de inversión a los cuales se involucra la Argentina. Ahora, hay este incremento en los flujos de comercio y de inversión a los cuales se tiene que acercar a la Argentina, tiene que ser una mirada estratégica, no puede ser una mirada de apertura infantil, sin tener presente los riesgos y las amenazas que uno enfrenta, y mucho menos sin tener presente las ventajas que uno puede obtener de cada uno o de la apertura que uno pretende. ¿Sí? Si uno mira el mundo a futuro, lo que ve es que el mundo va a crecer en los próximos 15 años o 10 años, según estiman distintas fuentes, entre un 2 y un 2,5% promedio anual. Ahora, en ese marco, lo que uno encuentra es que Asia va a ser el continente de mayor crecimiento, cerca de un 5%, seguido de África, Latinoamérica y en último lugar, Europa y América del Norte. Ahora, ¿esto implicaría dejar de lado los mercados de Europa y América del Norte? De ninguna manera, van a seguir siendo mercados de relevancia para nuestro país y para el mundo. De hecho, en términos de volumen, Europa va a seguir siendo el segundo, América del Norte va a seguir siendo el segundo mercado y Europa el tercero. Entonces, acá el punto es pensar cómo nos vinculamos a cada uno de estos mercados y qué estrategia adoptamos para acercarnos. Entonces, seguramente Argentina va a tener que construir una estrategia puntual para vincularse con el sudeste asiático, para vincularse con el mundo árabe. Fundamentalmente ahí va a ser un vínculo relacionado con sus necesidades de abastecimiento de alimentos, ¿sí? La seguridad alimentaria. En algún caso, por el crecimiento demográfico y en otro caso, por la escasez de recursos naturales para producir la comida. Pero la Argentina ahí tiene una gran posibilidad de vincularse y de generar sinergias o de beneficios conjuntos, ¿sí? En términos de vinculación estratégica con estos dos mercados. Y ciertas noticias y temas están dando vueltas, ¿no? Un ejemplo de ello es el tema porcino y la voluntad de China, que ha elaborado un documento de política planteándole a sus empresas la necesidad de hacerse globales. También existe en el caso de los países árabes una necesidad de producir alimentos en el exterior porque han tomado la determinación de no utilizar el agua para la producción de forrajes. Entonces existen distintas alternativas que la Argentina tiene para vincularse. Es importante que tengamos una estrategia clara de cómo nos abordamos a cada uno de estos mercados. Lo mismo sucede si uno piensa en África, el último continente con posibilidad de expandir la frontera agrícola, que según se prevé va a tener un fuerte cambio demográfico y social. Se espera un profundo proceso de inmigración hacia las ciudades, con un mayor crecimiento de los ingresos disponibles de las personas, pero que por consecuencia va a traer asemejado la necesidad del desarrollo agrícola de todo el África, sobre todo el África subsahariana y todo lo que se conoce como las sabanas. Ahora la Argentina tiene un gran potencial ahí, de proveer alimentos, no, de ser quienes cooperan con África para su desarrollo agrícola, y de esa manera ser exportadores de tecnología y de conocimiento. Y obviamente en ese espacio la región pampeana, con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires a la cabeza, son fundamentales. Ahora esa estrategia la tenemos que elaborar juntos, la nación junto con las provincias, para entender cuál es la mejor manera que cooperamos con los países africanos y somos quienes proveemos esa tecnología y ese conocimiento. Y cuando hablo de esa tecnología y de ese conocimiento, no me refiero únicamente a maquinaria agrícola, me refiero a biotecnología, me refiero a imágenes satelitales y todo lo que hoy en día está emparejado a la competitividad del sector agropecuario argentino. Entonces, en este marco también entra en juego Latinoamérica, ¿verdad? Y sobre todo nuestro espacio de integración por excelencia, que es el Mercosur, y todo el espacio que nos brinda para nuestras manufacturas de origen industrial. ¿Por qué? Porque los servicios de postventa, la cuestión cultural y la capacidad de acercamiento nos da una ventaja por sobre muchas otras economías. Ahora, también es necesario entender cuál es la estrategia de abordaje que tomamos para cada uno de esos mercados. Entonces, dentro de este escenario de posibilidades, el punto es cuáles son los instrumentos, cómo construimos estas estrategias y cómo las llevamos adelante. Obviamente, desde esta subsecretaría, la construcción de las estrategias la entendemos como un proceso
de trabajo compartido entre las provincias, la nación y el sector privado. Es necesario entender que hay que priorizar actividades y sectores por la importancia económica y social que ellos tienen. Y es importante entender qué puede aportar cada una de las partes, ¿verdad? Esta Cancillería, con su capacidad de conseguir y obtener información de la demanda a partir de las sedes que tiene en el exterior, la capacidad de las distintas instituciones de la provincia, ya sean públicas o mixtas o privadas, para generar información, proceder al análisis y después un trabajo con las propias cámaras y el sector privado para discutir y establecer una estrategia que no sea una estrategia inmediata de ver cuál es la próxima misión, sino de ver cuál es el horizonte que nos planteamos a 1 o 2 años vistas y cuáles son las acciones de promoción del comercio que llevamos adelante. Seguramente esas acciones de promoción del comercio tendrán distintas características. Habrá acciones de promoción del comercio que estarán fundamentalmente ligadas a consolidar los mercados donde ya tenemos presencia, ¿sí? Cuando uno mira el comercio internacional y en el marco de ciertos mercados que están en retracción, es importante tener una estrategia clara de cómo consolidarlos, cómo preservar ese espacio de mercado. Pero hay muchos espacios y mercados en el mundo que están ávidos de productos argentinos donde no hay presencia de productos argentinos. Y me refiero a la Europa, no Unión Europea, ¿sí? Rumania, Serbia, y sudeste asiático, África mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia común de cómo empezamos a posicionarnos, a hacer conocer los productos argentinos que, valga la redundancia, son sumamente competitivos, pero muchas veces desconocidos. Y eso implicará un esfuerzo entre el sector privado, las instituciones provinciales y la Cancillería. Por último, ¿cómo lo llevamos adelante? Compartiendo esfuerzos presupuestarios de todas las partes, asumiendo el riesgo empresario que hay que asumir, haciendo el aporte público para disminuir los riesgos posibles y obviamente buscar los beneficios empresariales y disculpen. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos de esta subsecretaría. En términos de instrumento, trabajar con las provincias para tener buena información de las ofertas exportables, que es un elemento fundamental para que nuestras sedes puedan hacer acciones de promoción. En primer lugar, para que puedan hablar con los formadores de opinión y posicionen los productos. Y en segundo lugar, para que puedan acercarle información a quienes demandan este tipo de productos y que tengan conocimiento de la disponibilidad de productos y qué calidad tiene la Argentina. Luego habrá otras acciones de posicionamiento que tendrán que ver con hacer conocer la tecnología y los productos que la Argentina tiene, ya con presencia de ciertas instituciones de carácter científico-tecnológico acompañado por empresas, y habrá otras acciones que tendrán que ver con consolidar el mercado o llevar acciones de negocios puntuales, lo que ya todos conocemos como misiones, rondas de negocios, y por qué no, también buscar acciones posibles de joint ventures, buscar maneras de que se produzcan en el exterior y buscar asociaciones virtuosas para tener mayor presencia de los productos argentinos en el mundo. Básicamente existen un conjunto amplio de instrumentos que uno puede poner sobre la mesa al momento de pensar en la promoción del comercio y la inversión. Ahora, lo que seguro, lo que tenemos convencimiento en esta subsecretaría es que todos esos instrumentos tienen que responder a una estrategia clara, entender que nosotros necesitamos tener mayor presencia en los mercados, tenemos que diversificar los productos que exportamos, y eso implica, sí o sí, ser inteligentes al momento de llevarlo a cabo. Poder trabajar desde la Cancillería, junto con las provincias y los sectores productivos, para entender a dónde ponemos los esfuerzos, con qué instrumentos llevamos adelante los objetivos, y cómo compartimos esos beneficios que tienen que redundar en una mejora de la economía argentina y de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. Así que no me quiero extender mucho más, tan solo dejo abierto el espacio para preguntas, o no sé si las preguntas son luego, Viviana, eso vos dirás, y aprovecho nuevamente para dejarles un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador Sibori.
Sí, y va a haber espacio para las preguntas, la estamos realizando a través del chat, así que volvemos a invitar a todos los participantes que las preguntas que quisieran realizar las vuelquen a través de ese medio y que van a ser, vamos a tener un espacio al finalizar todas las presentaciones. Por eso entonces, ahora la siguiente presentación por parte del ministro Eduardo Castelo, ministro de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la provincia de Córdoba. Ministro, su palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero a Cancillería, en la persona del canciller Felipe Solá, de nuestro amigo también Jorge Nemes, de Pablo Sivori, de ministro Llerena. Un saludo especial al presidente de ProCórdoba, Jorge Marcotegui, a todos sus integrantes, a todo el equipo. Un saludo a todos los empresarios de Córdoba y de otras provincias que nos están visitando en esta organización y desafío de comercio exterior que plantea siempre ProCórdoba. La verdad que estamos muy orgullosos de eso. También decirles que para nosotros es muy importante algo que decía recién Pablo, y es que necesitamos, si bien hablamos de Córdoba, compartir una visión estratégica y común con ¿Se escucha? Sí, si puede retomar un poquito, porque la silenciaron, sí. Bueno, silencio, perdón. Le decía que es importante saber que coincidimos en esta visión estratégica que tiene Nación, de que no se puede plantear acciones individuales sin que se lleve adelante una estrategia común. Pero sí debemos decir que la huella que ha dejado la pandemia y que está dejando la pandemia, no solo en nuestra provincia, en nuestro país, sino en la humanidad, nos van a transformar por completo, y depende de nosotros que esas huellas sean solo cicatrices que las podamos ir cerrando, sino que sean marcas para un mundo renovado. Y en eso también el comercio exterior va a ser uno de los que seguramente se va a rediseñar. Las magnitudes históricas de esta crisis, con 187 países que han sido afectados, donde los expertos dicen que todavía esto no ha concluido, nos lleva a que pensemos de qué manera vamos diagramando, planificando estrategias de comportamiento de relacionamiento del comercio exterior, en este caso de una provincia central como Córdoba, con actitudes y trabajo compartidos con la nación. Las disrupciones fueron varias, no solo la pandemia, la tecnologización de Industria 4.0, la supremacía de las exportaciones de servicios por sobre los bienes, la creciente importancia de las máquinas y de la tecnología, la escalada de la relevancia de las comunicaciones, son disrupciones que se fueron dando en todo este tiempo, en todo este proceso, y creo que también hacen que no emerjan liderazgos claros en el mundo desde el punto de vista no solo político, sino económico, comercial. Me parece que hay redefinición de perfiles, tanto profesionales, comerciales. También hay una irrupción de nuevos paradigmas como provincias, ciudades, países y regiones inteligentes que se van transformando, que se van readecuando. Recién Jorge Marcotegui hacía referencia a Tecne y a Leistum, dos empresas cordobesas que son ejemplos en el mundo y que en el caso de ambas se pudieron reconvertir con la alianza de otras empresas cordobesas que en el momento de la pandemia se repensaron, se reindustrializaron y se potenciaron, pasando de 40 elementos de vínculo industrial, como era un respirador en enero, a producir 1000 por mes en mayo. Esto demuestra la capacidad y la creatividad de un mundo como el que tenemos, y con una Córdoba que ha sido muy ingeniosa siempre, con emprendedores y empresarios muy creativos. El comercio internacional, como decía, será uno de los más afectados, o por lo menos los que va a sufrir más cambios en esta circunstancia de la pandemia, y me parece que en eso el sector público, como decía recién Pablo,
tiene un rol clave de acompañamiento al sector privado. En el caso del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, tiene una herramienta, esta provincia, hace muchos años, que es parte de una política de Estado que se llama ProCórdoba. Y esa agencia ProCórdoba tiene iniciativas como estas jornadas de inteligencia comercial que nos va ayudando a aprender de las cosas que hacen los empresarios y nos va ayudando de las cosas que necesitamos también trasladar como experiencia de otros emprendimientos y otras empresas de otros lugares del mundo. Para eso es necesario desarrollar mayor potencia en la competitividad de los productos, es necesario nuevos métodos de promoción comercial, que de hecho se hacía alusión a compras públicas, a la inteligencia comercial, a un relacionamiento entre los vendedores y los compradores, a establecer canales permanentes de exportación, a producir una adaptabilidad mayor en esta coyuntura a las transformaciones y buscar nuevos negocios internacionales. Y por eso nosotros tenemos una consigna, que lejos de ser una consigna, ya ha pasado a ser una política de Estado, como lo dice el gobernador Schiaretti, y es: Córdoba quiere exportar más, Córdoba exporta más después de esta crisis, de esta pandemia. Es el desafío que nos hemos planteado en estos tiempos. Y sin duda que no conducimos la macroeconomía de una provincia. Sin duda que la macroeconomía del mundo y también la macroeconomía argentina, ni la pandemia podemos conducirla, pero sí podemos conducir los esfuerzos y podemos coordinar los esfuerzos de manera colaborativa, las experiencias, las podemos compartir con pymes, como recién se hacía mención al comienzo de esta conversación, que están marcando referencia en el mundo, que seguramente, como hay pymes cordobesas, también seguramente en otras provincias que están participando de esta conversación, también debe haber empresas que en esta pandemia han mostrado la voluntad, la innovación y la creatividad para sorprender al mundo con su ingenio. Hay que gestionar dilemas, y para eso tenemos que saber de que si en algún momento como país fuimos el 25%, el 25 país en el mundo, Argentina, en el ranking de las exportaciones mundiales, hoy estamos en el número 50. Si fuimos el 3% de la exportación mundial, hoy somos el 0,3%. Por lo tanto, es necesario de que, si bien esperábamos el crecimiento mundial, un 2,3% del PBI mundial, y que vamos a tener un retroceso que se estima entre el 3,5 y 3,7% negativo del PBI mundial, y esa es la crisis pandémica que tenemos que tener en claro para asumir los desafíos y transformar la crisis en oportunidad. Estamos convencidos de que hay que buscar alternativas, y esas alternativas hay que plantearlas con reformas estructurales nacionales, reformas estructurales de mirada de nación hacia el interior, reformas estructurales del interior hacia la capital federal, y desde ahí en una nueva visión estructural de lo que debe ser el reperfilamiento del comercio exterior argentino. Nos parece que es muy importante el financiamiento a las pymes, es clave para garantizar el comercio exterior. Es muy importante estas primeras acciones que se están planteando en el gobierno nacional, de que los bancos giren mucho más la mirada hacia el sector productivo que la mirada a prestarle al propio Estado que se endeuda. Eso nos parece muy importante. El ahorro local también es importante para la inversión productiva. Están cambiando las modalidades de comercialización, pues bien, entonces preparémonos para que Córdoba sea esa Córdoba que exporta más. Estamos trabajando en una plataforma digital que se llama Córdoba Exporta Más, y que complementa todo el trabajo que viene haciendo muy bien ProCórdoba. Estamos capacitando todo lo que es el desarrollo comercial electrónico de nuestras pymes, y también en lo que es la venta digital, porque estamos viendo que la venta digital se ha transformado no solo en el mercado interno, sino en el mercado externo, también en un factor trascendente para lograr exportaciones. Estamos potenciando la idea de empresas madrinas, empresas que tienen experiencia y que tienen capacidad de invitar a soñar a las pymes que nunca exportaron, pero que tienen capacidad de hacerlo. Estoy seguro de que se va a ir recuperando la demanda de los destinos internacionales, se irán liberando restricciones
de los mercados que hoy se están clausurando, cerrando por esta acción proteccionista de la crisis pandémica, pero estoy seguro de que eso va a ir permitiéndonos recuperar los destinos internacionales, como recién se decía. El Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, en todas sus áreas, junto con el ProCórdoba, debe reconvertirse en un promotor de las transformaciones que debemos hacer juntos y de a poco que el resultado final sea un éxito duradero. Es nuestra decisión desde Córdoba ampliar la canasta exportadora de Córdoba. Estamos trabajando en todos los niveles, junto con lo que es el Gabinete Productivo Cordobés. Ampliar la canasta exportadora de Córdoba nos plantea un desafío, armar una nueva matriz productiva para Córdoba 2030. Y esa nueva matriz productiva Córdoba 2030 es transversal a todos los sectores empresariales de Córdoba, a todos los sectores empresariales con una visión nacional del desarrollo y de la comercialización de los productos, a incorporar valor en origen, a clusterizar las cadenas de valor, de agregado de valor, como recién se hizo mención, el tema de la carne, como se hizo mención a otras cuestiones. Me parece que es muy importante que nosotros sepamos que es necesario la exportación de tecnología y conocimiento, como se decía, es necesario que fortalezcamos a los pueblos. 401 pueblos de los 427 que tiene la provincia no tuvieron contagio, pero resulta que se paralizó la actividad y se paralizó la economía en todo Córdoba, porque los principales industrias estaban en las ciudades más cercanas. Por lo tanto, llevar gas a cada pueblo y a cada empresa, llevar internet a cada punto de la provincia, hacer rutas y caminos y pensar en un pueblo y un desarrollo productivo de esos 401 pueblos de Córdoba, es también una manera de pensar el comercio exterior en el futuro. Pensar en centros logísticos que reduzcan los costos, permitir que el tren o la conectividad aérea sean para todos, es pensar una Córdoba que exporta más. Latinoamérica es sin duda un potencial captador de mercados cordobeses. También África, también el sudeste asiático. Por eso es trascendental que nosotros planteemos el desafío de llevar adelante una mejor competitividad y la calidad exportable para poder clusterizar las cadenas de valor, vincularlas a las cadenas internacionales, trabajar con Cancillería para reducir los aranceles internacionales y hacer que nuestros productos sean más competitivos, son parte de los desafíos que tenemos. Mientras los médicos, los sanitaristas, cuidan nuestra salud, nosotros debemos proyectar nuestra economía. Ese es nuestro desafío. No vinimos a decir que hace meses tenemos esta inflación, de que la deuda, que el dólar, eso ya lo sabemos todos. Lo que también sabemos es que Córdoba tiene a cientos de emprendedores y empresas que son entusiastas, creadores, son entusiastas productores, industriales creativos, que se regeneran con cada crisis y que emergen con nuevas iniciativas. La verdad que uno se sorprende de ver lo que ha hecho Córdoba en estos meses pandémicos, pero mucho más se sorprende con la historia que tiene Córdoba, con la historia que tiene Argentina. Por eso a esa Córdoba le hablamos. Con esa Córdoba trazaremos nuevos caminos y con una Argentina que nos pueda proyectar de manera integral, de manera federal, de manera de llegar que cada pueblo se transforme en una oportunidad productiva. Agradezco al equipo de ProCórdoba, al del Ministerio de Industria, de Comercio y Minería, pero mucho más agradezco a todos los empresarios, a la familia de los empresarios que también hacen su esfuerzo, porque acá cuando uno conoce la historia de vida, se da cuenta que vienen de los padres, que vienen de las familias, de familias inmigrantes que trajeron ideas para innovar, para crear trabajo, y eso es realmente muy valorable. El comercio exterior nace en una empresa, y una empresa nace en una familia que trabaja, y en una familia que da trabajo a muchas otras familias. En una crisis eso no es poco. Por eso mi conclusión, mi síntesis, es que a la ralentización del nuevo ritmo del mundo, que ha hecho cuidar el ambiente más que antes, o por lo menos este es el desafío que nos planteamos, a comer más sano que antes, a valorar el trabajo y a valorar también las libertades, me parece que estar sanos y estar vivos es más trascendente muchas veces que tener.
Pero el ser humano, que siempre quiere más, que siempre pensó que casi todo lo puede, me parece que tuvo que contemplar y que tenemos que contemplar que solo no podemos. Que esta es la oportunidad para pensar el comercio exterior, el desarrollo de las pymes, el desarrollo de las empresas en el marco de la integralidad, en el marco de la competitividad, del colaboracionismo, que desde el mundo empresarial nos proyecte a las soluciones que necesita más trabajo, más empleo y más comercio exterior para generar más producto bruto agregado en la Argentina. Y como decimos que solo no se puede, debemos hacerlo en equipo, con un trabajo en común, con toda la humanidad empujando para un mismo lado. Por lo tanto, la evolución y el desafío que nos plantea este tema de etapa pandémica es más que un tiempo cercano en donde ya no se cierren las fronteras, porque ahora lo que vimos es países que cierran las fronteras en lugar de provincias que inclusive cierran las fronteras, en ciudades y pueblos que cierran las fronteras. Yo imagino un mundo en donde se abren de nuevo las fronteras, establecer prioridades humanas que nos permitan para todos gestar una común humanidad con distintos valores que nos proyecten en el comercio internacional, pero que nos proyecten en el cuidarnos como humanidad, como sociedad. La mejora en la calidad de vida debe ser el único plan de todos los gobiernos, de todas las empresas o de todas las compañías. Esta mañana visitamos con el gobernador Schiaretti, una empresa automotriz cordobesa, y realmente veíamos cómo se cuidaba el personal para garantizar que esa exportación de los productos que hace años es orgullo cordobés, plantea también la integración del trabajador y del empresario cuidándose él en su salud, en sus valores. La mejor calidad de vida debe ser sin duda la de una sociedad que pueda co-crear aquellos derechos de los ciudadanos, que pueda respetar ecológicamente y hacerlo sustentablemente, con una energía autosuficiente, energía sustentable, que nos permita una alimentación sana y una educación que prepare fundamentalmente una nueva visión estratégica del mundo de los negocios. El gran motor de la común humanidad que viene, es decir, lo que le falta a la común humanidad de hoy, es la acción colaborativa para una sociedad que tiene al ser humano como inspirador. Por eso decimos que la común humanidad es la gestión articulada de aquellos esfuerzos comunes para que todos obtengamos lo máximo y a nadie le falte lo mínimo. Y digo esto en el marco de una conversación de comercio exterior. Lo digo porque creo que hace falta tanta humanidad como nos haga falta y tanta fraternidad como sea necesaria para poder hacer buenos negocios como los que realmente necesitamos. El mundo empieza en la vida, porque en la acción ética de convivir en la comunidad está la proyección de la familia y la creación de las empresas. Si el COVID-19 logró que nos inmunicemos y que lo hagamos, esta inmunidad individual que nos lleve a un trabajo más colectivo, colaborativo, como hace el ProCórdoba, como hace Cancillería en estos momentos, seguramente vamos a dejar de pensar que una crisis pandémica que nos pone en jaque como sociedad mundial nos lleva a cerrar fronteras, nos va a empezar a abrir otro nuevo mundo y a abrir nuevos escenarios. Creo que en este sentido la común humanidad debe ser el foco para crear nuevos mecanismos de sociedad, nuevos comercios, nueva planificación estratégica pública-privada, y estoy seguro de que el comercio exterior pueda alumbrar un nuevo tiempo de prosperidad más allá de los pronósticos que hoy nos plantea la coyuntura de hoy. Córdoba exporta más y mejor es nuestro desafío en el marco de una estrategia nacional. Cuidarnos entre todos es sin duda una responsabilidad que también empieza en cada uno de nosotros. Así que agradecerles a todos y ponernos a disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias, ministro, por la presentación. Damos lugar entonces ahora al momento de las preguntas. Ya hay algunas preguntas que ustedes ya han volcado aquí en el chat. Invitamos a que sigan realizando esa participación si desean. Y como para ordenarnos, coordinará este momento de la presentación de preguntas Roberto Rosotto, gerente general de la agencia. Roberto. Sí, buenas tardes a todos.
Un gusto poder contar con las disertaciones de hoy. Creo que ha sido muy interesante todo lo que se ha vertido. Yo voy a tratar de hacer una síntesis de algunas de las consultas que han llegado a través del chat. En primer lugar, decirle a aquellos que están consultando sobre el listado de exportadores que esa información está disponible en nuestra página de exportadoresdecórdoba.com. Allí pueden acceder a un listado de todas las empresas que son exportadoras en Córdoba y también las que son o tienen potencial exportador. Así que los invitamos a que puedan allí consultar la información que necesiten. Incluso se puede filtrar por quienes son exportadores habituales y demás. Hay algunas preguntas dirigidas sobre todo al subsecretario Pablo Sivori y al ministro Castelo, donde la consulta son varias que tienen más o menos un mismo sentido y que están planteadas en cómo se compatibiliza las necesidades de las pymes de integrarse a las cadenas de valor, de tener mayor competitividad con algunas decisiones que hubo en estos momentos que están planteando algunas restricciones, sobre todo en el acceso a los insumos y a las importaciones. En ese sentido, bueno, sé que por ahí pueden ser momentos un poco más complejos y donde hay que tomar decisiones que no siempre son las más amigables, pero creo que sería bueno y es un buen ámbito esto para que se le pueda dar una respuesta a las empresas y que además tengan ustedes la posibilidad de plantear cuáles son las necesidades que tenemos hoy que llevan a esta toma de decisión. Bueno, gracias por el comentario y la consulta. A mí me parece que es importante, entiendo el planteo sobre la restricción de los insumos y me parece que es importante tener presente el contexto, ¿sí? La Argentina se encaminaba hacia un proceso de manejar de forma inteligente su cuenta comercial, su balance de pagos, y suscitó la pandemia, ¿verdad? Una pandemia que trajo restricciones de diversas índoles y fundamentalmente lo que hizo fue demorar un proceso de negociación de deuda que todos esperamos a este momento que estuviese resuelto. Obviamente esto no, para quien tiene que importar insumos puede resultar un poco inexplicable, pero la realidad es que la Secretaría de Comercio está tratando de trabajar para que esto no suceda. ¿Sí? Es un proceso en el cual se está trabajando para intentar que ninguna pyme quede restringida en términos de sus insumos para producir. De hecho, nosotros como Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión tenemos diálogo con varias pymes y hemos acercado situaciones a la Secretaría de Industria y a la Secretaría de Comercio para plantear situaciones puntuales, sobre todo en lo que hace a los insumos para la producción. Pero está claro que esa no es la voluntad del gobierno ni de los procesos de gestión. Digo, en Argentina hay una decisión clara y que estuvo muy de manifiesto en el discurso del presidente en el acto de Asunción con respecto a la necesidad de Argentina de incrementar sus exportaciones, de ser más competitiva y de abrirse al mundo. Obviamente este es un momento coyuntural muy especial por la necesidad, porque como bien planteaba el ministro, es un momento donde lo que hay que priorizar es la asistencia a las personas, y eso a su vez, digo, no es inocuo, trae implicancias sobre la economía, y obviamente entendemos el disgusto de las pymes que ven afectadas sus importaciones, pero seguramente la voluntad es de tratar de resolver esas situaciones y que ninguna pyme quede con escasez de insumos para producir. Yo le pido por favor que a aquella pyme que tiene un problema de insumos, que nos acerque el comentario, nosotros se lo podemos acercar a la Secretaría de Comercio para ver si se puede resolver la situación. Obviamente, siempre y cuando estemos hablando de insumos para la producción y no de bienes finales para el consumo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que ha sido muy claro y creo que es entendible la situación.
Respecto de, había una consulta al ministro donde le planteaban básicamente cuáles eran las medidas que se estaban tomando respecto de cómo acompañar la situación que hoy tienen las empresas respecto de las dificultades económicas, para acompañarlas sobre todo en la falta de competitividad y en las circunstancias actuales. El ministro habló bastante sobre lo que se está haciendo, pero ministro, me parece que si me permite, le daría pie para que cuente también el resto de las actividades que se están haciendo desde el Ministerio, que pueden también acompañar o que pueden dar una respuesta a estas consultas respecto del acompañamiento que se está haciendo a las empresas. Bueno, muchas gracias. En realidad, creo que nosotros hablábamos hace unas horas con el ministro Culfas, este requerimiento que tenemos del interior de tener en cuenta el tema, sin duda, de las importaciones. Y como recién decía Pablo, esto tiene que ver con un contexto en el donde Argentina está buscando resolver, evitar que los puedan emigrar, pero fundamentalmente nosotros queremos resaltar esto que dijo Pablo y que también lo hablamos. Queremos acompañar a cada empresario cordobés que tenga algún tipo de problemática, como esta mañana estuvimos resolviendo varias, porque la voluntad que nos manifiesta el ministro Culfas es de ir resolviendo caso por caso. De acuerdo a la pregunta que recién nos hacía, quiero decirle que el gobierno de Córdoba trabajó 3 días antes de la firma del primer DNU del presidente de la Nación. El gobernador ya había anunciado el acompañamiento a las pymes cordobesas con un proyecto que es bastante inédito de recursos para paliar la situación de crisis con las nóminas salariales, con la F931, con un crédito de 6 meses de gracia a una tasa inferior a lo que planteaba la inflación en la Argentina, del 24%, y con la posibilidad de que tuviera aval provincial. Estos créditos por 4.500 millones de pesos alcanzaron a 27.000 empresas cordobesas, pymes cordobesas. Recordemos que Córdoba tiene entre pymes comerciales, pymes industriales y también pymes de servicios, 54.000 empresas. 27.000 pudieron tomar créditos por parte del Bancor con aval de la provincia de Córdoba. Esta fue la primera acción que realizamos. El segundo pedido que nos hicieron los empresarios y que nos hicieron todos los sectores fue el impacto que tenía en un momento donde había paralización económica, sobre todo del 55% de las industrias cordobesas, y que impactaba en el tema de los servicios. Hablamos rápidamente con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, a través de lo que conversamos con el ministro Culfas, entendió la necesidad de que CAMESA pudiera bajar los costos de la energía, sobre todo aquellos que estaban proyectados a la relación de la potencia más que el consumo. Era la principal demanda de los empresarios cordobeses. Llegamos a un acuerdo que determinó luego una resolución del ministro Culfas que alcanzó para toda la Argentina, pero que Córdoba fue la única hasta ahora que adhirió y que permite que todos los empresarios que tienen T3, que digamos es la categoría de que contrataban potencia energética, pudieran ver reducido hasta un 70% de lo que era el costo energético de la provincia. Lo mismo hicimos con el gas, con Enargas, firmamos el convenio, y lo mismo hicimos con los servicios de telefonía, de internet, garantizando además un acuerdo que alcanzó también al resto de las pymes que no tenían potencia, contratado el servicio de energía por potencia, y de esta manera, tanto la energía de Córdoba como el gas, como el resto de los servicios, a través de este acuerdo con Nación, permitió que pasen 3 facturas, la de marzo, abril y mayo, al 30 de septiembre, y de ahí se puedan pagar en 30 cuotas sin interés. Esto fue un gran alivio para las pymes cordobesas. El otro tema que fue para nosotros una demanda reiterada, sobre todo el sector comercial, tenía que ver con los alquileres, un crédito Bancor que se dio sobre todo para las pymes más comerciales y de servicio,
Y el otro tema central que planteamos estuvo vinculado a potenciar el proyecto de gas industria, que ya ahora tenemos casi 120 empresas en Córdoba, con un crédito que está dando el Banco de Córdoba, y que en plena pandemia estamos trabajando en 47 en Córdoba, precisamente para resolver uno de los temas más importantes que garantizan no solo el comercio exterior, sino el desarrollo de las pymes y la competitividad en Córdoba, que es tener la infraestructura, en este caso el gas y el internet, en las fábricas. Esta es una de las estrategias más importantes que tenemos, y son algunas de las tareas. Tenemos un montón de programas que, por supuesto, puedo nombrar si después tenemos más tiempo de lo que estamos haciendo desde el gobierno de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, ministro. La verdad que muy interesante como para dar un pantallazo de lo que se viene haciendo y que también todo el sector empresario pueda tomar nota de estos temas, más allá de toda la difusión que ya se ha dado. En virtud del horario y de las consultas que hubo, que creemos que hemos hecho, que por lo menos le hemos dado curso a las principales, le voy a pedir a Jorge Marcotegui que haga un cierre. En lo personal, agradezco a todo el personal de ProCórdoba que ha participado en esta actividad durante todo este mes y en el esfuerzo que hemos hecho para poder concretarlo. Y ahora sí, Jorge, te pido que vos hagas un cierre en nombre de la agencia. Le agradezco fundamentalmente al ministro Eduardo Castelo que nos haya acompañado y al subsecretario Pablo Sivori que estén con nosotros por el esfuerzo y el tiempo que nos han dedicado también. Jorge, te doy paso a vos. Sí, lamentablemente con los problemas técnicos, yo estaba refiriéndome en una parte de mi presentación a que nos hemos estado encarando junto con el Ministerio una encuesta que afortunadamente tenemos el primer corte. Tenemos alrededor de 300 empresas relevadas, de las cuales son 200 exportadores habituales, y lo que va a ser realmente es un insumo de trabajo muy importante porque nos va a permitir, estamos detectando, por ejemplo, la pérdida de algún mercado, con lo cual estamos analizando las causales de las pérdidas de esos mercados y obviamente que vamos a apuntar con todas nuestras herramientas a fortalecer y a tratar de detectar cuáles han sido los problemas que hemos tenido y recuperar esos mercados. Vamos a poner todas nuestras herramientas. También la detección de nuevas oportunidades comerciales que han surgido con la pandemia. Refería yo el tema de la ampliación de la asistencia técnica que vamos a hacer. No se olviden ustedes que ahora tenemos que capacitar en muchos casos en comercio electrónico, en nuevas herramientas motivados por todo este tipo de la pandemia. O sea que hemos generado, y acá es lo importante, una información técnica de mucha calidad. Y por eso yo también invitaba a seguir participando. Hemos hecho un primer corte de 300 empresas, pero está abierta la encuesta y estamos trabajando junto con las cámaras sectoriales para fortalecer esta encuesta y llevarla a un número considerable, porque cuanto más información tengamos, más certera van a ser las posibles políticas públicas que podamos implementar. Así que cierro con esto invitándolos a todos los empresarios que se sumen a esta encuesta, que es una encuesta seria y que va a servir como insumo de trabajo muy importante para la agencia post-pandemia. Agradecidos a todos, ministro, embajador Sivori, Cancillería, gracias a todos los participantes, los empresarios, y estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos entonces por concluida esta actividad y las jornadas. Muchas gracias a ustedes. Gracias.